Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 251, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 10. El realismo. 782. El neotomismo. También puede considerarse como realismo no naturalista el neotomismo contemporáneo, interesado en sostener la realidad independiente no solo de los objetos materiales o naturales, sino también de los objetos espirituales, alma y Dios, por lo que se niega a la reducción, propia de otras formas del realismo, del modo de ser de todos los objetos, al de los objetos naturales. La defensa del realismo coincide, desde este punto de vista, con la defensa de la metafísica clásica aristotélica tomista y de sus conceptos fundamentales, los de sustancia y causa, que no incluyen connotaciones que limiten su validez al mundo natural. El realismo neotomista se puede decir que es un realismo metafísico, en el cual la polémica anti-idealista es sugerida por la exigencia de emplear los conceptos tradicionales de la metafísica para las necesidades de la apologética religiosa. El desarrollo del movimiento neotomista comienza a raíz de la encíclica Aeterni Patris de León XIII, 4 de agosto de 1870, la cual exhortaba al estudio de la filosofía de Santo Tomás, considerada como la única verdadera. Centros del movimiento neotomista fueron bien pronto las universidades de Friburgo, en Suiza, y de Lovaina, en Bélgica, donde se fundó en 1889 un Instituto Superior de Filosofía. En Italia se fundó en Roma. En 1891, la Academia Romana de Santo Tomás. Y, en los últimos tiempos, los estudios filosóficos tomistas encontraron su centro en la Universidad Católica de Milán. Hoy, un numeroso grupo de pensadores de todos los países expone en sus diversos aspectos el pensamiento de Santo Tomás, defendiéndolo polémicamente contra las diversas orientaciones de la filosofía contemporánea. El desarrollo del neotomismo ha traído como consecuencia un nuevo florecimiento de los estudios de filosofía medieval y ha llamado eficazmente la atención de la especulación contemporánea sobre las figuras y los temas de aquella época. Naturalmente, el carácter mismo del movimiento ofrece poco margen a la originalidad de nuevos planteamientos filosóficos. La originalidad en el neotomismo contemporáneo con respecto a las corrientes tomistas que en el periodo precedente habían quedado confinadas en el ámbito de la cultura eclesiástica, consiste en la nueva problemática que el tomismo saca de la misma filosofía contemporánea con que polemiza. La aceptación de esta problemática, con objeto de aclarar, defender, continuar y desarrollar la tesis del tomismo, es el rasgo fundamental que introduce el neotomismo en la filosofía contemporánea y hace de ella un elemento vivo de la misma. Es también el carácter que determina sus límites, porque muestra que no se puede esperar del neotomismo si no es, en una parte muy exigua, aquella renovación de la problemática filosófica que constituye el mayor y más fecundo esfuerzo de la filosofía contemporánea. Por lo demás, el neotomismo no es el único que tropieza con esta limitación. Otras escuelas filosóficas contemporáneas permanecen inmóviles en la problemática del idealismo y del espiritualismo del siglo XIX y no manifiestan ninguna necesidad o voluntad de renovarla. Una de las figuras principales del neotomismo es la del cardenal belga Désiré Mercier, 1851-1925, que fue el fundador de la Escuela de Lovaina, llamada por él Instituto Superior de Filosofía. Sus obras fueron la primera guía para esta orientación neotomista: Psicología, 1883, Metafísica General y Ontología, 1886, Introducción a la Filosofía y Curso de Lógica, 1891, Criteriología General, 1899. Entre las figuras más conocidas del mundo contemporáneo del tomismo se destaca la de Jacobo Maritain, nacido en 1882, que empezó su carrera de escritor con una áspera crítica de Bergson, de quien antes había sido seguidor. La filosofía bergsoniana, 1914. Entre los numerosísimos escritos posteriores de este fecundo escritor, citaremos
el que trata sobre tres reformadores, Lutero, Descartes, Rousseau, 1925, en los cuales ve a los mayores responsables del desvío fatal del pensamiento moderno de la fuente tomista. Las reflexiones sobre la inteligencia y sobre su propia vida, 1924, y Distinguir para unir, o Los grados del saber, 1932. Esta última obra, entre las más importantes, contiene la defensa de sus doctrinas gnoseológicas, que él define como un realismo crítico, pero que constituyen una especie de espiritualismo de carácter ontológico. Maritain toma como punto de partida la evidencia del ser, en su identidad para la conciencia. Puesto que la inteligencia se dirige primero, no a sí misma, ni a mí, sino a ser, la primera evidencia, primera en el orden de la naturaleza, no en el orden cronológico, en el cual a menudo lo que es en sí anterior está solamente implícito. La evidencia primera, por sí, para la inteligencia, es la del principio de identidad, que se descubre en la aprehensión intelectual del ser o de lo real. En realidad, a pesar de referirse comúnmente a Santo Tomás y de su buena voluntad de permanecer fieles a sus enseñanzas, los pensadores neotomistas se diferencian a menudo entre sí, no menos que los filósofos que pertenecen a escuelas diversas. Esto ocurre por el diferente peso que dan a los argumentos de la filosofía moderna y contemporánea, y es, por otra parte, una prueba de la vitalidad de su investigación. Su enemigo común es el idealismo en sus diversas formas, comprendido en ellas el modernismo. Tratan de restaurar un realismo fundado en la dualidad metafísica de sujeto y objeto, y dar, por tanto, el mayor relieve a aquella función de abstracción que es la única que permite entender cómo la sustancia alma pueda abarcar en sí la esencia de las sustancias conocidas sin identificarlas consigo, ni identificarse con ellas. El otro punto central del tomismo, en el que el neotomismo insiste mucho, es el principio de la analogía del ser. Este principio, en efecto, permite establecer la diversidad entre el ser finito o criatura y el de Dios, garantizando la trascendencia de Dios y, al mismo tiempo, justificar la validez parcial, precisamente analógica, del conocimiento humano del ser divino, garantizando de esta forma el valor de las vías demostrativas que conducen a Dios. El neotomismo toma a menudo el nombre de neoescolástica, pero este vocablo es impropio, porque la escolástica no se reduce al tomismo, sino que muestra históricamente una riqueza de orientaciones especulativas que no pueden ser reducidas a una sola de sus manifestaciones. Como queda dicho, uno de los efectos del neotomismo ha sido la revalorización histórica de la filosofía medieval. A esta revaloración contribuyó con un notable impulso el alemán Martin Grabmann, 1875-1949, con muchos estudios particulares y una obra general titulada Historia del mundo escolástico. Tomo 1, 1909, tomo 2, 1911, que ha ilustrado con objetividad histórica los problemas fundamentales de la escolástica medieval, y han dado y continúan dando importantes colaboraciones muchos escolásticos, entre los que se pueden recordar al francés Étienne Gilson, nacido en 1884, cuyos estudios sobre Dante, Santo Tomás, San Buenaventura y Duns Scoto son de lo más importantes en tales materias, y de quien cabe también recordar la investigación sobre las fuentes escolásticas de la filosofía cartesiana. Los historiadores de la escolástica medieval han intentado, a veces, reducir al tomismo las manifestaciones más distintas de esta filosofía, descuidar y dejar a un lado las que no se prestan a tal reducción y valorar toda doctrina solo con relación al tomismo. Esto supone, ciertamente, una limitación a la validez de algunas de sus colaboraciones, pero la amplitud e importancia de estas siguen siendo muy importantes.